Bien, buenas tardes a todos. Nos alegra partir una segunda jornada de este ciclo de charlas formándonos para nuestros niños, que es el proyecto de educación sexual integral, perdón. Bueno, antes de partir esta charla y presentar a la expositora de hoy, tengo que partir con algunos mensajes administrativos. En primer lugar, avisarle a todos los que se encuentran conectados que estará disponible la opción pregunta y respuesta, en donde la idea es que vayan mandando preguntas durante la charla y nosotros elegiremos las mejores, o sea, no sé si las mejores, pero las que puedan abarcar más temas para, para poder responder, para que la expositora pueda responder lo que más se pueda. Algunas no van a poder ser elegidas porque por una cosa de tiempo, nada más, los límites del tiempo, así que igual intentaremos tomar esos temas e irlos guardando para las próximas charlas, por si acaso. Bueno, lo otro, para quienes no hayan podido asistir a nuestra primera charla, que no hayan podido asistir virtualmente a nuestra primera charla, se encuentra subida a nuestra cuenta de YouTube, que tiene el nombre de Proyecto Vencer, a nuestro canal de YouTube, y se encuentra subida también a Spotify, que también tiene el mismo nombre, Proyecto Vencer. Otra cosa es que al final de la charla se habilitará el chat para quienes no hayan recibido este link por medio de algún miembro del equipo del Proyecto Vencer, podamos nosotros tener su contacto y mandarle dicho link, dicho link para la tercera sesión, que va a ser un link distinto al que tenemos ahora por un tema de logística, porque se hace más práctico. Eso, y bueno, partimos con la charla de hoy de lleno, que trata sobre qué es ESI y su camino legislativo. La charla que será dada por Daniela Constantino, quien es licenciada de Ciencias Jurídicas de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Trabaja actualmente como abogado del área legislativa de la ONG Comunidad de Justicia. A nombre de todo el equipo y los asistentes, Daniela, te damos las gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, no me queda nada más que darte la palabra. Muchas gracias, Emiliano, qué amable. Para partir voy a comenzar compartiendo mi pantalla porque preparé una pequeña presentación. A ver. ¿Se puede ver? ¿Ya se ve? Sí, se ve súper bien. A ver. Ok, a ver, espera. Sí. Ya, listo. Bueno, entonces la charla que yo voy a dar el día de hoy es qué es ESI y su trayectoria legislativa. ESI es la abreviación para Educación Sexual Integral, que es sobre lo que versa el proyecto de ley de lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, primero quería partir contándoles un poco sobre lo que es el proceso de formación de una ley y en qué etapa se encuentra el proyecto de ley de educación sexual integral. Voy a ser muy breve al respecto para no enredarles mucho, pero solo para tratar de ubicarlos un poquito mejor en donde nos encontramos actualmente. En la doctrina, en Chile, hay una división que se usa que consiste en que el proceso legislativo se divide en 5 etapas, que es el primer trámite constitucional, el segundo trámite constitucional, el tercer, cuarto y quinto trámite constitucional. El primer trámite y el segundo trámite son obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los proyectos de ley tienen que pasar por estos dos trámites y el tercero, cuarto y quinto son eventuales. Entonces, el primer trámite constitucional consiste en que ingresa un proyecto de ley al Congreso, ya sea a través de la Cámara de Diputados o a través del Senado. Se discute el proyecto en particular y en general, se aprueba o se rechaza, y si se aprueba, pasa al segundo trámite constitucional, que consiste en que la Cámara, que aún no ha conocido sobre este proyecto, lo revisa y se pronuncia al respecto, o sea, lo vota.
Y en este caso, por ejemplo, si el proyecto de ley ingresó a través de la Cámara de Diputados, como es el proyecto de ley que vamos a comentar hoy en día, entonces después de que termine el primer trámite constitucional, pasaría al segundo trámite constitucional, es decir, se iría al Senado para que el Senado lo vote en general y en particular y después siga su curso legislativo. En ambos trámites, ambas cámaras pueden presentar indicaciones que son una especie de modificaciones al proyecto de ley y bueno, actualmente el proyecto de ley de educación sexual se encuentra en primer trámite constitucional. ¿Quiénes son los autores de este proyecto? Es muy importante para poder aterrizar bien lo que vamos a conversar el día de hoy, saber quiénes son los autores del proyecto para darnos una idea más o menos del contenido que podría tener. Entonces, aquí ustedes pueden ver la lista de los nombres de los parlamentarios que suscribieron este proyecto. La mayoría de estos parlamentarios son pertenecientes al sector de la izquierda. Solo hay un diputado, bueno, exdiputado de derecha, que es el exdiputado Jaime Belolio, y el resto de los diputados que suscribieron este proyecto, pues son diputados que pertenecen a la izquierda. Esto es importante para saber más o menos, porque dependiendo del sector son el tipo de valores e ideas que se promueve. Y esto nos ayuda como para tener un poco más o menos claro por dónde va a ir esto. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos más relevantes sobre la tramitación de este proyecto? Entonces, como les contaba, este proyecto está en segundo trámite constitucional. Actualmente, hacia el acontecimiento más relevante y más reciente que sucedió en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, es que se acaba de terminar de votar las indicaciones, que son como esta suerte de modificaciones que se presentan al proyecto de ley, y esto significa que ya terminó su discusión en particular en la Comisión de Educación y ahora va a pasar a la sala, porque la sala es la que decide si el proyecto se aprueba o se rechaza. Entonces los parlamentarios, cuando este proyecto se ponga en tabla, que no sabemos cuándo esto vaya a ser, van a tener que pronunciarse sobre si aprueban o rechazan este proyecto. Esto es muy relevante porque si se aprueba, entonces ya va a pasar al Senado, y si se rechaza, pues no hay ley. Ahora, como les contaba al principio, se presentaron indicaciones al proyecto de ley sobre educación sexual. ¿Por qué son tan importantes estas indicaciones, que son como los cambios que se introducen al proyecto de ley? Porque a través de estas indicaciones el proyecto puede mejorar o puede empeorar. Y yo quiero partir contándoles sobre la primera indicación, que es la que cambia el título del proyecto de ley que estamos comentando hoy. ¿Por qué es relevante? Porque antes el proyecto de ley se llamaba Proyecto de Ley que establece las bases generales para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, y modifica normas legales que indica. Y ahora, ¿cómo se llama? Proyecto de ley que establece normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad y género para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. ¿Qué implica que se haya agregado la palabra género? Implica que ahora este proyecto no se va a limitar únicamente a enseñarle a los niños contenidos sobre sexualidad y afectividad, sino que también les va a enseñar ahora contenidos sobre género. ¿Y qué implica género? Ideología de género, que es orientaciones sexuales, identidad de género, expresión de género, entre otras. Entonces esto implica que el espectro del proyecto se amplió, ya no se limita solo a sexualidad y afectividad, lo cual en este caso nosotros consideramos que es un cambio negativo, pero fue lo que se aprobó en la Comisión de Educación. Ahora, ¿qué establece este proyecto de ley? Este proyecto de ley hace una distinción muy importante respecto a la educación que van a recibir los niños. Lo divide en dos niveles. Primero, habla sobre el primer nivel de transición de educación parvularia,
que dice que a partir del primer nivel de educación parvularia hasta cuarto año de educación básica, el contenido que se le va a enseñar a los niños va a ser contenido relacionado con la afectividad, el autocuidado, el autoconocimiento y la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, ¿por qué está subrayado en rojo el autoconocimiento? Me parece muy importante detenernos en este aspecto porque el autoconocimiento actualmente, de acuerdo a la experiencia comparada, por ejemplo, en España, se interpreta como enseñarle a los niños temas relacionados con la masturbación infantil, porque ellos consideran que el autoconocimiento tiene que ver con que el niño, niña o adolescente explore su cuerpo, se toque y sea una forma de autoconocerse. Entonces llama mucho la atención que a partir del primer nivel de transición de educación parvularia se comience a educar a los niños en esta materia, considerando que son muy pequeños para ser expuestos a este tipo de contenido. Y a partir de quinto año de educación básica, el proyecto hace otra distinción. Ahí se le comienzan a enseñar a los niños aspectos biológicos, socioculturales, psicosociales de la sexualidad y temáticas encaminadas a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, el abuso sexual, entre otras cuestiones. Esa es la división que propone este proyecto de ley. Sin embargo, actualmente el currículo nacional ya contempla educación para los niños, niñas y adolescentes en esta materia. ¿Y qué es lo que dice el currículo nacional? El currículo establece que a partir de primero básico, los niños van a recibir clases, cursos, talleres y actividades sobre aprender a valorar los grupos de pertenencia, identificar muestras de cariño en distintos ámbitos, identificar emociones para favorecer la autoestima, desarrollo afectivo, manejo de conflicto, entre otras cosas. Y a partir de tercero básico es cuando los niños comienzan a recibir cátedras, cursos y talleres sobre reconocer y valorar la sexualidad como expresión de amor, como vínculo e intimidad entre dos personas, practicar estrategias de manejo emocional, apuntando a la resolución de conflictos, entre otras cuestiones. Entonces, actualmente el currículo nacional ya contempla esto, desde una perspectiva muchísimo más, quizá un poco más equilibrada que lo que este proyecto propone, por lo que nosotros consideramos y lo planteamos desde un inicio en la Comisión de Educación, que este proyecto era totalmente innecesario. Sin embargo, prosperó y bueno, aquí estamos. Ahora, ¿qué otras cosas establece este proyecto de ley que es importante destacar? Establece que cada sostenedor de establecimiento educacional podrá fijar el contenido de cada programa educativo sin contravenir lo que establece dicha ley, o sea, este proyecto de ley. ¿Ahí qué sucede? Que ahí cuando el articulado del proyecto de ley establece que cada establecimiento educacional puede fijar su propio contenido, uno entiende que se está garantizando la libertad de enseñanza que actualmente se encuentra consagrada por la Constitución chilena. Sin embargo, cuando se establece que no puede contravenir lo establecido en esta ley, se está sujetando al programa del establecimiento educacional en cuestión, a que se sujete a lo que dice esta ley. Entonces, si esta ley establece una serie de objetivos entre los que se incorporan la autonomía progresiva, como veremos más adelante, las orientaciones sexuales, identidad de género, expresión de género, entre otras cosas, y esto significa que los establecimientos educacionales tendrían que hacer sus programas de acuerdo a lo que dice dicha ley. Entonces, en realidad, no se está garantizando la libertad de enseñanza que actualmente está protegida por la Constitución. Otra cosa que establece es que en el diseño de los programas se deberá considerar la opinión de los padres y apoderados. ¿Por qué pongo en rojo considerar?
porque nosotros estamos convencidos que la opinión de los padres no se debe considerar, sino que debe de ser el principio rector que guíe el contenido de estos programas. Los padres deben de tener la oportunidad de opinar activamente sobre si están de acuerdo o en desacuerdo con el contenido de estos programas, y este contenido debe ir de acorde con las convicciones, valores y principios que los padres quieren transmitir a sus hijos. Entonces, es muy fuerte que diga considerar, porque si bien es una forma de mencionar el derecho y el preferente de los padres de educar a sus hijos, no es una forma de garantizarlo. Y ese es uno de los problemas principales de esta ley, que este derecho se menciona, pero no establece ningún mecanismo para garantizarlo. Y algo que me parece muy relevante también mencionar es que durante la tramitación legislativa en la Comisión de Educación se presentó una indicación que proponía establecer una especie de PIN parental, como se ha propuesto en España, que consiste en que los padres tenían que otorgar su consentimiento por escrito para que los niños, niñas o adolescentes pudieran acudir a este tipo de programas. Y si los padres no estaban de acuerdo con que sus hijos asistieran a este tipo de cátedras, porque ellos consideraban que no eran los valores, las ideas y los principios que le querían transmitir a sus hijos, entonces los padres podían tener el derecho de decir, no, o sea, mi hijo no va a ir. Sin embargo, esa indicación se rechazó por la mayoría de la comisión, porque la mayoría de los diputados que integran esta comisión son autores de este proyecto y pertenecientes a sectores que apoyan este proyecto. Entonces, en realidad era muy difícil que esta indicación prosperara, y pues bueno, no prosperó, y quedó esto que se establece, que es que se va a considerar la opinión de los padres y apoderados. ¿Qué otra cosa establece? Establece que los establecimientos educacionales deberán realizar una reunión informativa sobre el contenido de la cátedra de educación sexual. Una de estas cosas es que los materiales y el contenido que se le va a transmitir a los niños va a estar al alcance de los padres y apoderados. Sin embargo, volvemos a lo mismo que mencionaba con de poder decir, yo no quiero que mi hijo asista a esta cátedra porque no la considero adecuada a lo que yo le quiero enseñar, y por lo tanto no va a asistir. O sea, no hay ningún mecanismo actualmente de acuerdo a este proyecto de ley para que un padre pueda oponerse a que su hijo asista a esta cátedra, lo cual es bastante preocupante, porque los padres debiesen tener el derecho y el preferente de educar a sus hijos de acuerdo con lo consagrado por la Constitución. Y como les contaba, los contenidos inmateriales está activa para que estos puedan expresar su opinión a favor o en descontento con este cosas. Parece que hubo problemas con la señal con Daniela. Le estoy avisando ahora, vamos a intentar solucionarlo
inmediatamente. Bien, ahí se está conectando de nuevo, por si acaso. Muchas gracias por la espera. El internet. Hola, ¿Daniela? Sí, se escucha un poco lento. ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, ¿ya Sí, me escuchas? sí, ahora A sí. ver, ya se escucha. Ya se escucha, ahí ya se escucha mejor. No, se escucha un poco lento, Daniela. Hola. Sí, ahora sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Voy a volver a compartir la pantalla entonces. Mil disculpas. No, no, En no se preocupe. verdad, tengo Daniela, mil problemas con el internet. Daniela, A ver, ya. ¿Sí? disculpa, quizás solo si te acomoda el Ajá. video más, ¿cómo se dice esto? Compartir pantalla absorbe mucho internet. Quizás solamente, sí, que se puede quizás quitar el video y dejar solamente, si te acomoda, dejar Sí, por solamente, supuesto. solamente lo otro, a lo mejor ahí funciona mejor. Sí, ahorita cambié de internet. En teoría debería funcionar, pero a ver, ahorita quito el video, No, espérame. bueno, ahora se está escuchando bien, en todo caso. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, lo dejo. Y si deja de funcionar, me dicen y ya lo quito. ya, perfecto. Ok, Ok, muchas gracias. gracias. Sale. Entonces, como les contaba, ¿qué establece? Bueno, continuando con lo que establece este proyecto de ley. Una de las cosas que establece es que si este proyecto de ley, eventualmente ley, se infringe, entonces podría ser denunciado ante la Superintendencia de Educación. ¿Y por qué es esto relevante? Porque es una forma de coaccionar a los establecimientos educativos para que estos cumplan lo dispuesto por esta ley. Y eso es muy preocupante porque hay muchos establecimientos educativos hoy en día en Chile que tienen principios y valores que no se condicen con lo dispuesto en esta ley. Entonces, de cierta forma, le estás infringiendo la libertad de enseñanza que tienen estos derechos, estos establecimientos educativos, según la Constitución, para poder educar de acuerdo con su propio proyecto educativo, y los estás coaccionando a que su proyecto educativo, que es muy distinto a lo que propone esta ley, incorpore lo que dice esta ley, porque si no, se les puede sancionar. Entonces, básicamente, se deja a los establecimientos educativos sin salida. Lo Daniela, otro que es... Ujú. disculpa, ¿podría repetir la diapositiva anterior? Es que, Ah, porque no se escuchó bien, la anterior. a ver, ¿esta? Ay, no, espera. Esta, ¿no? Sí, eso, Sí. por favor. Que desde ahí como que se empezó a Ah, cortar. ok, ¿la repito completamente? Yo creo que el último párrafo, los últimos dos, por favor. Ah, ok, los últimos dos puntos. Ok, Sí, eso. perfecto. Entonces, ok. Bueno, los últimos dos puntos, hablan sobre que los establecimientos educacionales deberán realizar, una reunión informativa, una vez al año, para informarle a los padres sobre el contenido de la cátedra de educación sexual. Pero esta reunión es meramente
no le otorga ningún tipo de restricción de con Voy a sacar mi cámara porque en verdad mi internet está muy malo. Eso, por favor, muchas gracias. Sí, ya. Ay, no, mil disculpas. No, no, son A gajes del ver, oficio. sí, así es. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ok, asumo que sí. A ver. Listo. Como les contaba, este proyecto de ley establece que una vez al año los establecimientos educacionales deberán realizar una reunión informativa sobre el contenido de la cátedra de educación sexual. Y en esta reunión informativa, el proyecto de ley establece como una serie de temas que se deberán abordar. Sin embargo, como dice el proyecto de ley, esta reunión es meramente informativa, porque no le dan ningún tipo de herramienta a los padres para que puedan ejercer alguna acción en caso de estar en desacuerdo con el contenido de la cátedra o para que puedan cambiar el contenido de la cátedra. Se limita a que los padres puedan emitir su opinión al respecto, pero, por ejemplo, no establece lo que mencionábamos antes, que es como la facultad del padre de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con este contenido y por lo tanto decido que mi hijo no asista. Este proyecto establece todo menos eso. Otra cosa que establece es que los contenidos y los materiales que se van a utilizar para la cátedra de educación sexual van a estar siempre a disposición de los padres o apoderados. Sin embargo, esto es solo para su conocimiento. Pero si estos están en desacuerdo, volvemos a lo mismo, no hay ningún tipo de herramienta o acción que ellos puedan ejercer para manifestar su consentimiento o no consentimiento al respecto. Y lo otro es que establece la ley, era lo que les contaba antes, que son las infracciones a las que las infracciones a las disposiciones de esta ley pueden ser denunciadas ante la Superintendencia de Educación. ¿Por qué es esto relevante? No tengo certeza si se escuchó lo que dije antes, pero es muy relevante porque termina coaccionando a los establecimientos educacionales, es decir, obligándolos a cumplir esta ley. Y eso es muy grave porque hoy en día en Chile hay muchos establecimientos educacionales que tienen principios y valores que rigen su proyecto educativo que son totalmente contrarios a los objetivos que establece esta ley, que de hecho antes eran principios rectores, pero las modificaciones hicieron este cambio y lo dejaron como objetivos, pero es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque como antes les decía, o sea, se establece que cada establecimiento educacional puede desarrollar su proyecto, su programa educativo libremente, pero no puede contravenir lo expuesto en esta ley, lo que significa que sí o sí tiene que incorporar educación en sexualidad, afectividad y género, de acuerdo con lo señalado en esta ley. Y, y sobre esto también quería decir otra cosa que es muy importante, que al final hoy en día en Chile la Constitución resguarda la libertad de enseñanza que tienen los establecimientos educacionales. Y entonces esta ley termina vulnerando esa libertad de enseñanza porque los termina sujetando a estos principios que no son compartidos por una gran cantidad de personas. Entonces es muy fuerte porque con ello se vulnera la libertad de enseñanza, el derecho libre preferente de los padres de educar a sus hijos, derechos que no son menores. Otra cosa que establece este proyecto de ley es que las universidades que se encuentren acreditadas y estén a cargo de la formación de profesionales de la educación, podrán impartir el ramo de educación sexual y afectiva. Antes, al inicio, cuando se presentó este proyecto de ley, ese podrán era un deberán, que ese es un cambio ahí sí que positivo, porque ahora ya es optativo para las universidades incorporar esta cátedra o no.
pero también es algo que nos llama mucho la atención. Y por último, el artículo 7º de este proyecto de ley deroga el inciso 4º del artículo 1º de la ley 20.418. Y bueno, ¿qué establece este artículo y por qué es tan importante? Porque este artículo habla sobre los programas de educación sexual que son impartidos actualmente en la enseñanza media. Y este artículo establece y consagra la libertad de enseñanza de los establecimientos educacionales al establecer expresamente que estos programas deberán elaborarse según los principios y valores del establecimiento educativo en cuestión. Y esto no es menor porque, como les decía anteriormente, con la parte de las infracciones, si bien la ley 20.418 consagra y respeta y reconoce la libertad de enseñanza que tienen los establecimientos educacionales actualmente en Chile, este proyecto de ley la desconoce y lo que hace es que termina sometiendo o sujetando los proyectos educativos de los establecimientos educacionales a lo que dice este proyecto de ley. O sea, de nuevo, vulnera la libertad de enseñanza. Y bueno, el proyecto de ley es un proyecto de ley de 7 artículos, no es un proyecto de ley muy extenso. Sin embargo, las cosas que establece el contenido del articulado es de alto impacto. Por lo tanto, yo les quisiera transmitir las siguientes conclusiones. Y la primera, que fue algo que se discutió muchísimo en la Comisión de Educación, era la visión que se le quería entregar, la visión antropológica que se le quería entregar a los niños al impartir esta cátedra de educación sexual. Y la verdad es que es imposible entregar educación sin asumir previamente una determinada visión antropológica. Y esto es muy, muy importante que lo tengamos claro. Y lo otro es que el proyecto de ley que se propone se opone al planteamiento de guiarse por una antropología adecuada. Y más bien se dirige, a una antropología adecuada, orientándose en máximas que poca relación dicen con el interés superior del niño, y más bien se dirige a vincularse con un discurso laico que no asegura la protección de a quienes supuestamente se dirige. Y bueno, basta leer los fundamentos del presente proyecto para darnos cuenta de que se basa en el miedo, y eso es súper fuerte porque toda la fundamentación que ofrecen los parlamentarios que redactaron este proyecto es una fundamentación basada en el miedo y nada más que eso. Y la verdad a cuestas es que una visión antropológica adecuada es conforme con la naturaleza humana y dirige a la persona a su plenitud y por tanto a su felicidad. Y bajo una aparente neutralidad descriptiva, se asume a una antropología desprendida de la auténtica vocación del hombre, salvo la enseñanza de aspectos meramente biológicos. Y cito a la encíclica Redemptor Hominis, que decía que el hombre no puede vivir sin amor. El hombre permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Y además, como mencionamos anteriormente, el currículo actual ya contempla dentro de biología y ciencias naturales los contenidos con un énfasis más descriptivo y los cursos de orientación contemplan un énfasis más afectivo y humano. Por eso nos llama mucho la atención este proyecto de ley, porque realmente esto es totalmente innecesario. Y bueno, con eso quiero concluir. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Daniela, por la presentación. Bien, entonces voy a tomar algunas preguntas.
La primera, Daniela, Sí. me preguntan sobre cuando se habla de los diputados chilenos, si es que ellos son realmente los autores o se les llama autores por ser los impulsores y, o sea, refiriéndose a si es que este proyecto cuánto tiene como de iniciativa extranjera, cuánto este proyecto ha copiado, digamos, dichas iniciativas y cuánto como que se ha separado de ellos. Si es que nos puedes comentar un poco sobre eso. Ok, bueno, cuando se habla de los autores del proyecto es porque literalmente ellos escribieron el proyecto de ley. Aquí hay algo muy importante que mencionar y es que se presentaron muchísimos proyectos de ley sobre este tema, sobre la educación sexual integral. Si no me equivoco, el último se presentó el 12 de septiembre del 2019. Y con esto se tomó la decisión del acuerdo de refundir todos estos proyectos de ley. ¿Qué significa refundir? Significa que se juntan todos estos proyectos de ley y se hace uno solo, que es el que tenemos hoy en día y que ha sido sujeto de cambios. Entonces, las personas que aparecen aquí como autores del proyecto, sí, son literalmente los autores del proyecto. ¿Y cuánta influencia extranjera ha habido al respecto? Es muy complicado responder esa pregunta porque desconozco con quiénes trabajen estos parlamentarios, porque pertenecen a un sector con el que honestamente no trabajo tan directamente. Entonces, si ellos tienen algún asesor extranjero que los asesore al respecto, mentiría si digo que sí, porque no lo sé, pero sí es cierto que, por ejemplo, en la Comisión de Educación se recibieron las exposiciones de distintas personas. Por ejemplo, llegaron unas personas de Argentina a exponer sobre este proyecto, pero del otro lado, o sea, de nuestro lado, o sea, como, bueno, está mal, el punto es que llegaron a exponer sobre este proyecto y evidenciaron las falencias del proyecto y hablaron sobre la práctica que se había llevado a cabo en Argentina con estos proyectos y al final ellas dijeron que el proyecto de educación sexual integral que se había promovido en Argentina en realidad había hecho muchísimo daño al sistema educativo y expusieron como el caso Argentina como para tratar de evitar que Chile hiciera lo mismo. Por ejemplo, yo soy mexicana, yo asesoro a Comunidad y Justicia, yo soy una suerte de influencia extranjera, pero en verdad yo no sé si los parlamentarios no sé, del PPD, del Partido Humanista, de la DC, tienen asesores extranjeros. Sé que Vlado Mirosevic sí tenía una asesora que si no me equivoco era holandesa, pero no sé si ella la asesoró en esto. Así que así como tal cual tener el dato de si ellos tienen asesores extranjeros, al menos en la comisión yo no he visto a ninguno de ellos. Bien. Daniela, otra pregunta que aparece acá es, bueno, si es que esta ley de educación va en contra de la Constitución, como la pregunta, ¿qué sucede ahí, digamos? O sea, después existe la posibilidad de apelación ante el Tribunal Constitucional, ¿cómo es este mecanismo? O realmente hay algo que comentar sobre eso con respecto a esto, ¿no? A la relación entre esta ley de educación y nuestra Constitución actual. Excelente pregunta, me encantó. Sí, en relación con nuestra constitución, sí, si este proyecto es inconstitucional, por supuesto que están las puertas para explorar un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, todavía no estamos en la fase legislativa de poder recurrir ante el TC. ¿Por qué? Porque se tiene que votar este proyecto en la sala, tiene que pasar al segundo trámite constitucional y ver si pasa al tercero, cuarto, quinto, si se queda en el segundo y así. Pero en principio sí hay argumentos para que este proyecto pueda ir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque vulnera la libertad de enseñanza, el derecho de ver preferente a los padres de educar a sus hijos y también la libertad, libre ejercicio de todos los cultos y todas las creencias.
y estos son derechos que están consagrados por la Constitución chilena. Por lo tanto, si contraviene la Constitución, entonces es inconstitucional y procede a acudir ante el TC. También al respecto, no está de más mencionar que actualmente lo que está pasando en Chile, y yo creo que a todos nos debe de llamar la atención, es que muchos proyectos que van en contra de la Constitución han sido declarados admisibles y se están discutiendo en el Congreso. Por ejemplo, lo más reciente es la votación del veto formulado al proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Nacional. Y es muy fuerte porque el servicio de protección va a terminar con el Senado. El veto es una de las facultades que tiene el presidente de la República y muchos parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, se han pronunciado sobre recalificar determinadas partes del veto, declaradas inadmisibles. Hoy en día en la Comisión de Infancia, la senadora Rincón dijo que iba a declarar inadmisible una parte del veto que ya había sido rechazado por la Cámara. Y todos como, ¿qué? O sea, ¿eso es posible? ¿Procede? Y son cosas que nos tienen que llamar mucho la atención, porque no es posible que se estén discutiendo proyectos que son derechamente inconstitucionales. O sea, no debiésemos estar perdiendo el tiempo con esto, especialmente dada la contingencia actual. Sin embargo, yo creo que se está perdiendo mucho el apego a la legalidad. Pero sí procede un requerimiento al de Tribunal Constitucional. Perfecto. Daniela, otra pregunta, si es que nos puede hablar sobre en este proyecto su relación con la materialización del autoconocimiento y la autonomía progresiva de los niños y qué tiene, o sea, y eso también enlazado con el otro proyecto de ley que está en discusión, que es sobre la garantía de la niñez. Si es que nos puedes comentar un poco sobre eso. Por supuesto, oye, qué buenas preguntas. Sí, Me gustaría partir diciendo que, a ver, algo muy importante que no podemos dejar de lado sobre el proyecto de ley de garantías de la niñez es que también consagra el supuesto derecho a una educación sexual integral, laica y no sexista. Así lo establece textualmente. Entonces, es otra forma de establecer por ley que se tenga que brindar este tipo de educación a los niños, niñas y adolescentes actualmente en Chile. La diferencia es que el proyecto de ley de garantías no establece una serie de principios rectores, ni objetivos, ni nada de eso para los proyectos educativos, lo que sí hace este proyecto de ley. Sin embargo, algo en lo que también se parecen ambos proyectos es que el proyecto de ley de garantías de la niñez coloca al niño como un sujeto autónomo, como el centro del todo, y genera un conflicto que actualmente es inexistente entre los padres y los hijos, como si los padres, hace ver a los padres como si no quisieran lo mejor para sus hijos. Entonces los contrapone. Y este proyecto de ley, y también el proyecto de ley de garantías debilita el derecho y el preferente de los padres de educar a sus hijos. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el artículo que consagra la libertad de asociación, que establece que los niños menores de edad pueden ir a manifestaciones sin la autorización de sus padres. Y eso es muy relevante si analizamos los acontecimientos recientes ocurridos acá en Chile. Y este proyecto de ley de educación sexual integral también debilita el derecho y el preferente de los padres de educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo menciona, pero no establece ningún mecanismo para garantizarlo, y al final el Estado termina educando al hijo como el Estado quiere, sin escuchar al padre o sin brindarle mecanismos a los padres para que puedan participar de manera más activa en la educación de sus hijos. Y otra parte de la pregunta era cómo se materializa el tema de la autonomía progresiva y el tema del autocuidado. Bueno, el autocuidado es muy importante, el articulado de este proyecto, porque lo que ha ocurrido en distintos países es que se establece un articulado y después ese articulado se interpreta.
que es algo muy parecido con lo que pasa con los tratados internacionales. Y citando nuevamente el caso de España. En España se interpretó el articulado por el Instituto Asturias como que el autocuidado, perdón, el autoconocimiento, como que el autoconocimiento también comprendía el tema de la masturbación infantil. ¿Y qué es lo que establecía el Instituto Asturias? Es súper interesante, se los voy a citar brevemente. Es cortito, decía que la masturbación es un instrumento insustituible de autoconocimiento y de exploración de la sexualidad individual. Es interesante abordar este tema entre los 9 y los 12 años, dejándoles claro que se trata de un medio para conocer el cuerpo y las sensaciones físicas y placenteras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se materializa? Se materializa así, se hace una interpretación, al final los establecimientos educacionales podrían, no sé, en determinadas clases hablarles a los niños sobre el tema de la masturbación, incitarlos a masturbarse, desde una perspectiva totalmente contraria a los principios y valores que los padres le quieren transmitir a sus hijos, y al final nuevamente se termina debilitando este derecho de los padres porque los deja sin ninguna forma de poder como oponerse a este tipo de educación, a este tipo de prácticas, y a estas ideas que les quieren transmitir en la escuela. Perfecto. Otra pregunta, Daniela, es cómo se realizará la formación de los profesores que implantarán o impartirán, mejor dicho, estas clases de educación sexual en los colegios. De verdad me están gustando muchísimo las preguntas, como que me dan ganas de platicar largo y tendido con todos. Es súper interesante porque también el proyecto de ley establece que el Mineduc podrá capacitar a los profesores en esta materia. Sin embargo, no es como que deberá, sino que establece que podrá. Entonces, una de las vías es que el Mineduc le brinde capacitaciones a los profesores de los establecimientos educacionales. Otra alternativa que también establece el proyecto de ley es que los profesores que son ajenos al establecimiento educativo tienen que brindar ciertas credenciales de estudios y conocimientos en la materia para poder brindar este tipo de cátedra. Y así como una obligación de los establecimientos educacionales de tener que, brindarle como cursos y talleres a los profesores en la materia para que puedan impartir esta cátedra. El proyecto de ley no lo establece, pero otra forma en la que establece la capacitación que se le podría brindar eventualmente a los profesores es incorporando esta rama de educación sexual en las carreras universitarias que forman a los profesionales en la docencia. ¿Por qué? Porque dentro de ese artículo también se menciona que se deben de incorporar herramientas para que estos estudiantes puedan en un futuro enseñar este contenido, esta cátedra, de una forma didáctica, cumpliendo lo que establece esta ley y así. Entonces hay distintos mecanismos, pero uno solo no hay. Eso es muy preocupante, porque entonces si no no hay forma de asegurarse que se les brinde una correcta capacitación a los profesores que van a estar impartiendo estas cátedras. Y otra cosa que es muy importante mencionar es que en la Comisión de Educación, cuando estaba discutiéndose este proyecto en general, se recibieron a distintos expositores y entre ellos acudieron muchísimos profesores que contaban su experiencia en los establecimientos educacionales. Y, por ejemplo, hubo un caso de una profesora que contaba que llegó una niñita de 9, 10 años a hablar con ella, diciéndole que la profesora fulanita de tal, en clase de educación sexual, le había pedido que enfrente de sus demás compañeritos se hincara y le pusiera un condón a un pene de madera.
Y eso llama mucho la atención, porque lo que decía esta profesora era que no hay una capacitación, o sea, no hay una forma de garantizar que se capacite correctamente a los profesores en esta materia. Y eso es muy preocupante. Por eso es muy fuerte que se delimite tanto la forma en la que se va a impartir esta educación, porque entonces se corre el riesgo de generar grandes daños para los niños en su más tierna infancia. Sí. Daniela, y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que un padre de aprobarse esta ley decide no hacerle caso? O así de simple. ¿Qué sucede con ese padre? O si es que nos puedes comentar un poco qué sucede en esa situación. En principio, no hay ningún mecanismo, o sea, como por la vía legal, para que el padre pueda decir, no, me opongo a que a mi hijo se le imparta este tipo de educación. ¿Por qué? Porque no se aprobó justamente la indicación que establecía este mecanismo. Y entonces, si el padre decidiera que su hijo no va a acudir a esta cátedra y el establecimiento educacional se opone, pues habría que ver las sanciones que establece este establecimiento educacional y también relacionándolo con la ley de garantías y con el tema de la autonomía progresiva y la forma en que la ley de garantías hoy en día entiende el interés superior del niño, que es totalmente contrario a lo establecido en el Código Civil, sino que la ley de garantías establece que el interés superior del niño básicamente es la máxima realización de todos sus derechos. Ahí se podría decir que ese padre no está velando por el bienestar de su hijo, por su interés superior, y por lo tanto no le está permitiendo ejercer su derecho humano, porque además se consagró en este proyecto de ley la educación sexual como un derecho humano, lo cual es totalmente falso, porque a nivel internacional no hay un tratado que diga explícitamente que la educación sexual es un derecho humano. Existe el derecho a la educación y muchísimas recomendaciones de distintos organismos internacionales que dicen que, o comentarios generales que dicen que la educación sexual es un derecho humano, pero nada de eso es vinculante, lo que significa que no hay mayoría de estados que se hayan puesto de acuerdo para decir sí, esto es un derecho humano. De hecho, al contrario, no hay consenso internacional al respecto. Entonces, con todo esto, aún así, si Chile llegase a aprobar esta ley, un padre podría ser sancionado, incluso llevado a juicio por no cumplir esta ley. Y me gustaría como contarles un caso que hubo en Alemania, que es súper interesante, que es justo lo que tú preguntas, y es que había una madre que no quería que sus hijos acudieran a la cátedra de educación sexual que se estaba impartiendo en el colegio, porque consideraba que era contrario a los principios y valores que ella le quería transmitir a sus hijos. Esta madre se llama Irene Weins, se escribe W-I-E-N-S, por si la quieren googlear, porque es un caso muy conocido y muy interesante. Ocurrió en el año 2011, en donde por negarse a que sus hijos asistieran a esta clase, fue condenada a prisión durante 43 días. Dato curioso, además estaba embarazada cuando la condenaron. Pero bueno, no estoy diciendo que eso actualmente vaya a suceder en Chile, puesto que este proyecto de ley no se ha aprobado aún. Sin embargo, nada nos garantiza que esto no vaya a ocurrir. O sea, si bien nada nos garantiza que los efectos en Chile sean idénticos, ignorar la evidencia internacional también nos puede llevar a cometer errores muy similares, si no es que los mismos. Daniela, y bueno, a partir de de tu trabajo en la ONG Comunidad y Justicia, ¿tú nos podrías decir qué es qué puede hacer un ciudadano, un padre común y corriente frente a esta amenaza para sus niños? Eh, ¿Cómo se podría movilizar? O, por ejemplo, si es que existe alguna posibilidad, no sé, de plebiscito para poder votar este tema. Y eso, o sea, desde lo que tú ves, ¿qué podría hacer un padre común y corriente y cómo se podría solucionar, ¿no? Yo creo que la mejor vía para cualquier padre es que primero tener en claro algo fundamental.
que los parlamentarios están en donde están porque las personas los eligieron. Y las personas que sirven al país, llámese presidente de la República, funcionarios públicos, senador, diputado, tienen un deber para con sus ciudadanos. Y por lo tanto, yo creo que la mejor estrategia que podría hacer un padre de familia es decir, es presionar a sus parlamentarios, es literalmente escribirle al diputado o senador por el que votaron o a quien sea y exigirle que rechace este proyecto de ley, que no dé el voto para que se apruebe, incluso hasta escribiendo cartas, no sé, en el Mercurio, en la Tercera al respecto. ¿Por qué? Porque esta presión social genera un impacto impresionante entre los parlamentarios. Y eso es lo que falta hoy en día, que se genere más presión social, porque a los parlamentarios, los ciudadanos no les son indiferentes, ya sea porque son votos, ya sea porque en verdad son muy afines a su electorado, no sé, pero en verdad yo creo que la presión social es por lejos el mecanismo más eficiente y más rápido para generar cambios, para que este tipo de proyectos no se apruebe. Que si nosotros como ciudadanía estamos al pie del cañón y estamos insistiendo constantemente en que hagan su labor, entonces el voto no va a estar para que esto se apruebe. Y honestamente yo no me limitaría a solo los parlamentarios por los que hayan votado o los parlamentarios de su sector, sino a todos los parlamentarios, porque ellos necesitan ver que allá afuera no hay consenso al respecto y que es una minoría la que está presionando para que este proyecto se apruebe. Y además no solo es una minoría, sino que es una élite, porque la realidad es que al ciudadano de a pie hoy en día le importan cosas más urgentes, como ver cómo va a salir de la crisis, si su empresa va a poder subsistir o si se va a ir a la quiebra, qué va a suceder, y no estos proyectos que están circulando y se están discutiendo en la Comisión de Educación, sobre todo en la Comisión de Educación, siendo que actualmente los niños en Chile están recibiendo clases a través de Zoom, vía telemática, y la Comisión de Educación debiese estar generando los mecanismos o proponiendo medidas para que esto pueda terminar y los niños puedan regresar a clases, o para ver de qué forma se puede mejorar la situación actual y no este tipo de proyectos que son 100% ideológicos. Perfecto. Sí, aquí, bueno, siguiendo con esa pregunta, preguntan también cómo sumarse a cartas o iniciativas de gente que se esté dedicando a este tema, si es que conoce alguna organización en que, bueno, que uno se pueda sumar a esto, ¿no? Y también, claro, dicen ¿Me que puedes repetir, por favor, esa parte de la pregunta? No logré escucharla bien. sí, es, siguiendo con la pregunta, cómo la gente común y corriente no se puede sumar a iniciativas de personas que se estén dedicando a este tema. Si es que tú conoces organismos que trabajen con el ciudadano común y corriente y pueda como aunar fuerzas, ¿no? Hay una organización que a mí me parece maravilloso su trabajo, que bueno, también la nuestra, por supuesto, que nosotros estamos como Comunidad de Justicia todos los días en el Congreso, ahorita, bueno, vía telemática, pero no hemos dejado de dar la pelea, de hacer nuestro trabajo, y de defender los valores que compartimos. Pero otra organización que también hace un gran trabajo con los padres y que me gustaría mucho mencionarla es Con Mis Hijos No Te Metas. Que es una organización que ha recabado firmas activamente para mostrar a los parlamentarios, por ejemplo, que la mayoría de los ciudadanos no están a favor del proyecto de ley de garantías o del proyecto de ley de educación sexual integral, de autonomía progresiva, entre otras cuestiones. Entonces yo creo que Con Mis Hijos No Te Metas es una gran organización que trabaja directamente con los padres, y nosotros como Comunidad y Justicia también tenemos un área judicial
en donde recibimos distintos casos que se relacionen con la defensa de los derechos humanos desde la recta doctrina social de la Iglesia Católica, y entonces también, o sea, a través del litigio estratégico es una gran herramienta para generar cambios, y es una forma en la que nosotros podemos contribuir de una manera quizá más directa con los padres y apoderados para poder ayudarlos en caso de un eventual litigio en la materia o relacionado con el derecho del preferente de los padres, entre otras cosas. Y bueno, ya, las dos organizaciones que mencioné, la nuestra y la de Con mis hijos no te metas, que también es grandiosa. Perfecto. Claro, y también, bueno, aquí comentan, ¿no? que los obispos también pueden hacer algo y los pastores de las distintas iglesias, ¿no? También como una fuerza a través de la iglesia. Exactamente. Daniela, bueno, y por temas de tiempo, le pedimos disculpas a las preguntas que no pudimos tomar, pero de verdad están en cuenta para las próximas sesiones. Bueno, la última pregunta, ¿qué implicancia tiene de que se reconozca como derecho humano la educación sexual, ¿no? Y desde esta perspectiva. Otra gran pregunta. Cuando se reconoce X cosa como un derecho humano, los derechos humanos traen aparejadas distintas obligaciones para los estados, que es garantizar, proteger, promover y respetar. ¿Y esto qué significa? Que si se reconoce la educación sexual como un derecho humano, se debe garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación sexual, que este derecho se respete, es decir, nadie puede vulnerar este derecho, es decir, si un padre no quiere que su hijo reciba este tipo de cátedras en un establecimiento educacional, se podría considerar que está vulnerando el derecho del niño, el supuesto derecho humano del niño de recibir educación sexual, y por lo tanto se le podría sancionar. Eso es garantizar, proteger, promover, que es que el Estado literal tiene que hacer, adoptar políticas públicas o distintas medidas como leyes, por ejemplo, para que se pueda promover este derecho. Y bueno, esas son las implicancias que tenga que sea derecho humano, que son todas estas obligaciones que mencioné de garantizar, respetar, proteger y promover, son obligaciones que tiene el Estado con todos los derechos humanos, o sea, todos los derechos humanos consagran estas obligaciones. Entonces, el hecho de que algo se consagre como derecho humano nunca es menor, porque le impone una serie de cargas obligacionales al Estado que son muy, muy fuertes y de gran impacto, y que si no se cumplen puede recibir una sanción tanto a nivel nacional como internacional. Sí, bien, complicado. Bien, Daniela, muchas gracias por la charla. De verdad nos ha servido muchísimo. Nada, solamente me queda eso, darte las gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti. Lo disfruté en verdad muchísimo, y gracias a todos los que nos acompañaron también. Perfecto. Bien, a los asistentes comentarles que nos vemos ya el próximo martes. Les pedimos a las personas que no hayan recibido el link por alguno de nuestros miembros que dejen su contacto en el chat. Y actualmente solamente comentarles que en esta charla tuvimos más de 70 participantes, para que sigamos invitando a personas. La charla va a quedar subida a YouTube, también va a estar en cuenta de Spotify por quien prefiera solamente el audio, para que sigamos invitando y sigamos promoviendo, ¿no? esta información tan importante para los tiempos que corren. Así que nada, insisto, darle las gracias a Daniela y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.